Entonces, volviendo al tema acá, sobre lo que es el diagrama de clases y cómo se construyen las clases. Entonces les estaba diciendo acá que tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una clase que se compone por el nombre de la clase, ¿cierto? Los atributos y los métodos, o también se llaman operaciones, operaciones de la clase o métodos. En este caso, por ejemplo, en la parte de atributos, nosotros vemos acá dos cosas. Vemos aquí unos símbolos, que vamos a verlos ahorita, que se llaman, son la visibilidad, y también vemos acá unos textos, llamémoslo de alguna manera textos. ¿Qué representa esto? Entonces, esto pues ya vamos a ver qué es visibilidad. Y estos que estamos viendo acá son los tipos de datos que se van a almacenar en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, cilindraje. Cilindraje tiene, por ejemplo, lo que es el integer, ¿cierto? Entonces quiere decir que en este atributo se va a guardar un campo tipo numérico o tipo integer. ¿Listo? No va a aceptar ni textos, ni booleanos, ¿sí? Solamente tipo integer. Velocidad máxima va a ser algo similar. Entonces también tiene acá un dato tipo integer. Entonces ese es, digamos, el valor. Eso nosotros tenemos que irlo colocando en el diagrama de clases. De pronto fue algo que se me pasó pedirles a ustedes cuando ustedes iban haciendo sus clases, pero pues digamos que no es difícil tampoco detectar qué tipo de dato. Ahora, el de arriba tiene un texto diferente, ¿no? Un texto que de pronto ustedes no lo han visto en programación, que es color. ¿Qué significa color? Cuando ustedes vean un texto que sea diferente a los tipos de datos que uno almacena normalmente o que uno utiliza en programación, o sea, un integer, un float, un doublet, un booleano, un string. Entonces, si ustedes ven algo diferente a lo que normalmente uno trabaja en programación, significa que lo que va a guardar es un objeto de la clase color. ¿De acuerdo? Entonces, este atributo color va a guardar ahí, lo único que él puede recibir ahí es un objeto de una clase llamada color, ¿sí? Entonces, la motocicleta tiene esa parte, me imagino que existirá una clase diferente en otro lado llamada color, la cual al instanciarse guarda el color y ese objeto llega hasta acá y se almacena en la moto, en la clase moto, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este punto, que no todo va a ser solamente los datos normales, sino que en algunos casos van a ser objetos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se usa mucho a veces cuando se hace este tipo de ejercicios, se usa mucho para también, por ejemplo, la clase conexión. Muchas veces el objeto de esa conexión, o sea, cuando se crea la conexión a base de datos, eso es un objeto y ese objeto muchas veces se almacena en otras clases, ¿sí? En nuestro caso va a haber mucha interacción también de estas, es normal que digamos exista y vamos a tener ese tipo de interacción. ¿Listo? Acá abajo tenemos entonces también los métodos u operaciones. Entonces, nosotros estamos viendo, acá tengo otro ejemplo que ya les voy a mostrar con, digamos, un poco más variado. Pero en este caso lo que me está diciendo aquí es que es los métodos, cuando tenemos los paréntesis normales, o sea, que no tiene de pronto nada dentro de esos paréntesis, significa que ese método no va a necesitar ningún parámetro, ¿sí? Recuerden que un parámetro es lo que se recibe o es como un valor que recibe ese método para poder hacer una operación interna, ¿sí? Que en algunos casos se necesita y pues en algunos casos no, ¿de acuerdo? Ustedes saben que, por ejemplo, para calcular, por ejemplo, lo que ustedes hicieron con la calculadora, yo puedo tener un método para sumar, un método para multiplicar, para dividir, para restar, y yo puedo hacer que ese método me reciba unos parámetros que serían los números, ¿cierto? Para que después yo, dentro de esa operación, pues lo que hago es coger esos parámetros que recibo y hacer la operación de sumar o bueno, del método donde esté. Entonces, ahí es donde nosotros definimos qué parámetros son. En este caso, nosotros le estamos diciendo acá que no hay ningún parámetro, o sea, no se está recibiendo ningún parámetro, entonces es un método que no necesita nada. Y aquí, después de esto, ustedes están viendo aquí la palabra void. No sé si de pronto en Java ustedes ya la hayan visto, pero representa que no retorna nada. Recuerden que todos los métodos, y eso se aprende desde cuando ustedes aprenden LPP, recuerden que todos los métodos o en LPP se llaman funciones. Recuerden que las funciones en LPP retornan un valor, ¿cierto? Y también ustedes ven en el LPP algo que se llaman procedimientos y funciones.
¿sí? En este caso los procedimientos en el EPP se diferencian de las funciones es en eso, en que el procedimiento no retorna nada y la función sí retorna un valor, ¿cierto? Tiene algo que dice retornar. En este caso, pues obviamente como el EPP es un lenguaje de entrenamiento, lo que hace el EPP es separar los dos conceptos, o sea, separa el concepto de procedimiento y función para que pues digamos la persona que está aprendiendo a programar comprenda que existen como dos operaciones diferentes, una que no retorna nada y otra que sí retorna algo, pero pues que digamos que en el ejercicio hacen lo mismo, o sea, es una operación que se guarda o se crea bajo un nombre que reciben parámetros porque ambos reciben parámetros y que internamente hace algo, hace una operación y que cada vez que se necesita pues lo único que se hace es llamarla, ¿cierto? Eso es lo que digamos nos enseñan a nosotros con lo que son las operaciones y las funciones en el EPP. Pues ustedes ya cuando pasan a un lenguaje ya formal, puede ser cualquiera, puede ser Java, PHP, C Sharp, bueno, cualquiera, ustedes aprenden que esas dos operaciones, o sea, esos dos conceptos, operaciones y funciones, es lo mismo acá, ¿sí? Todo se trabaja bajo un mismo concepto, o sea, es uno solo. Y lo único que, digamos, uno determina cuándo usar operación o cuándo usar función es eso, que en algunos casos uno decide retornar un valor y en algunos casos no se retorna nada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues digamos nosotros como estamos hablando de clases, estamos llamando a esto un método, ¿sí? Entonces, este método, van a haber unos métodos que van a retornar algo, como va a haber unos métodos que no van a retornar nada, o sea, no van a retornar ningún valor ni nada. En este caso, digamos, si yo voy a retornar algo, yo tengo que, lo que me está pidiendo aquí es definir qué tipo de dato voy a retornar. Por ejemplo, si yo digo que acabo de retornar un número, entonces yo pongo un integer. Esto ya significaría que este método no me recibe ningún parámetro, pero me va a retornar un valor entero o un integer, ¿sí? Y cuando digamos se coloca el void, lo que significa es que este método pues, no tiene parámetros, pero y no va a retornar ningún valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes aprendieron en el EPP? Lo que son procedimientos y lo que son funciones, que obviamente actualmente en un lenguaje como eso, pues es es uno solo, ¿sí? Es un mismo concepto. Quiero que esa parte les quede como clara, por si de pronto tienen algunas dudas, pues aunque ustedes ya han visto en Java esa programación, pero pues aquí ustedes están viendo, digamos, el concepto de eso, ¿no? Que por qué se coloca esto, que por qué se coloca otro, pues aquí ya se están viendo esa parte. ¿Listo? Ahora, veamos otro ejemplo acá de clases. Pero un momento pongo esto un poquito más grande como para que ustedes lo vean. Voy a ponerlo acá mientras tanto. Eso, parece bien. Por ejemplo, acá tenemos una clase que es vuelo, ¿sí? En este caso no está señalando, digamos, la visibilidad que tiene los atributos y los métodos. Bueno, pero es un dato que pasa, pero sí, obviamente es necesario ponerlo. Pero aparte de eso tenemos, por ejemplo, el número de vuelo es un dato tipo integer, o sea, quiere decir que aquí va a recibir solamente un dato numérico. Aquí donde dice tiempo, me imagino que fecha como de despegue, es dato, es un tipo dato, date, o sea, quiere decir que acá se va a almacenar una fecha, ¿sí? Quiere decir que acá se va a almacenar una fecha. Y acá donde dice duración del vuelo, dice que va a recibir un dato en minutos, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso no sería tan necesario crear una clase porque digamos, básicamente en todo lenguaje de programación existen ya clases para todo lo que tiene que ver con el tipo de fechas. O sea, una clase que usted le genera, por ejemplo, le puede traer la fecha actual, que usted puede pronto calcular el año, el mes, el día, los minutos, los segundos. Entonces, en este caso, digamos, estos datos vienen de esa clase y es donde se está calculando, por ejemplo, la fecha en el que es el vuelo, los minutos. Y aquí pues arriba sí encontramos un dato tipo integer que es un número, ¿de acuerdo? Entonces, esos tres atributos son de la clase vuelo. Ahora, veamos aquí los métodos. Tenemos entonces acá, por ejemplo, creo que es como el método del vuelo, o sea, el proceso del vuelo, ¿sí? Y él recibe aquí un parámetro, ¿sí? Aquí está recibiendo un parámetro que se llama, entonces, ojo a lo que les voy a decir.
Cuando cuando se pone un parámetro acá, se pone el nombre del parámetro, o sea, cómo internamente se va a llamar ese valor, y también se pone el tipo de dato que es. Entonces, en este caso, por ejemplo, este método que se llama delayFlight tiene un método que es number of minutos, ¿cierto? Número en minutos o algo así, es de tipo integer, ¿de acuerdo? Y él retorna un dato. Entonces, miren lo que está pasando acá. Aquí, lo que está haciendo él es que él está recibiendo un parámetro en números, ¿cierto? O sea, está diciendo, digamos, el vuelo cuánto se demora en minutos, pero pues es un valor entero. Entonces, digamos que el vuelo se demora 1 hora, o sea, 60 minutos. Quiere decir que aquí va a llegar un valor 60, que es un número normal. Y él internamente va a hacer una operación y va a retornar un dato, que el dato pues no dice en ese momento en dónde se almacenar o si se almacena acá o pues en este caso se está retornando. O sea, quiere decir que este método me retorna una fecha, ¿de acuerdo? De pronto es para calcular, digo yo, este método es para calcular a qué horas despega el avión y a qué horas aterriza, ¿sí? Más o menos sería de pronto eso. Este es un método get, ustedes ya más o menos conocen que los get es algo que me retorna, ¿cierto? Y es, por ejemplo, la hora de llegada del avión. Entonces, este es un método que no pide parámetro y que me retorna también un dato, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, digamos, otro ejemplo de clases, que aquí me está diciendo que es nombre, atributo, operaciones, o sea, nombre de la clase, atributos y operaciones, y aquí pues el atributo tiene el atributo y tipo de dato, que es esto, y en operaciones pues tiene parámetros y valor de retorno, ¿sí? Los parámetros, pues dice acá, está acompañado por el tipo de dato. O sea, nosotros tenemos que decirle qué tipo de dato es. ¿Sí? Ahora, necesitamos saber la visibilidad, que es lo que se estaba mostrando acá. ¿Cuál es la visibilidad de las clases? ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos que la definición de un atributo debe especificar qué otros objetos los pueden ver. O sea, la visibilidad que puede existir. Entonces, existen 3 tipos de visibilidad que son estándar. Hay otros que son paquetes, pero no todos los lenguajes manejan el concepto de paquetes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los estandarizados, digámoslo así, son 3, que es public, private y protect. Entonces, todos ellos están representados por un símbolo. Entonces, el public está representado por el más, el private está representado por un menos y el protected está representado por un numeral. Entonces, si nosotros volvemos un momento acá al ejemplo, vemos aquí entonces que estos son public, ¿sí? Estos de acá son public y estos de acá son private, o sea, son privados, ¿sí? Entonces, vamos a leer qué dice cada uno de ellos. Dice que ya se va a cortar el tiempo, muchachos, para que vuelvan y se conecten, ¿listo? Ya nos queda un minutico. Entonces, están pendientes. Public, por ejemplo, dice que indica que el atributo, bueno, y eso también aplica para los métodos, ¿listo? Será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros colocamos que un atributo es público y cuando nosotros colocamos que un método es público, quiere decir que nosotros podemos acceder a ella desde cualquier parte, ¿sí? En este caso, digamos que es pues una forma muy sencilla, pero pues digamos que no tiene tanta seguridad como los otros dos que estamos viendo acá, ¿sí? Ahora, digamos, les explico un poco mejor apenas volvamos del corte, entonces les explico un poco mejor ese concepto. Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿no? En este caso tenemos 3 tipos de visibilidad, que es público, privado y protegido. Entonces el público dice que indica que el atributo, y en este caso también aplica para los métodos, será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados. Por ejemplo, cuando usted está programando y usted tiene que el atributo es público o el método es público, usted lo único que hace es instanciar la clase, ¿cierto? Y usted puede invocar o llamar directamente ese valor, a ese valor público o ese valor que es de tipo, o ese método que es público, ¿de acuerdo? O sea, usted no necesita sino instanciar y llamar.
¿sí? Entonces, en este caso, digamos que es el menos seguro, es el más fácil de acceder, ¿sí? Digamos en el tipo de dato. ¿Listo? En el caso del tipo private, es el que más tiene, digámoslo así, un nivel de protección o de visibilidad, es el como más restringido. Dice que indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase, solo sus métodos lo pueden utilizar. Entonces, en este caso, bueno, no sé si por aquí les puedo explicar un poco. Yo no tengo nada en otro lenguaje sino en PHP, pero más o menos les puedo ver si les puedo hacer la explicación por acá. ¿Listo? Yo sé que ustedes de pronto no han visto mucho PHP, pero les quiero mostrar de pronto un poquito el tema. No sé si por aquí esté. Por ejemplo acá, yo tengo acá una clase, bueno, que eso es una clase abstracta, pero un segundo. Pero un segundo, no, creo que por aquí no puedo mostrarles esto. Por ejemplo acá, esto es un ejercicio, sí, por ejemplo esta es una clase cliente, ¿cierto? Es la clase cliente. Nosotros, miren, aquí yo le estoy colocando atributos de tipo público, ¿sí? Betancourt, listo. Ayer no sé qué se me hizo Betancourt, pero ayer se me desconectó, ¿no? Al final yo volví a revisar lista y no estaba. ¿De acuerdo? ¿Quién más ha llegado? Creo que nadie más. Me dice que hay 21 personas. Tengo 20. Este instructor, Artunduaga también entró. Artuduaga. Juan Sebastián Artuduaga. Pues, creo que ahí ya completamos el grupo. ¿Sí? Listo, gracias. Ajá. Sí, sí. Listo. Entonces, a lo que voy aquí, mostrándoles un poco, por ejemplo, en PHP, como en la clase. Entonces es eso, miren. Yo tengo acá atributos públicos, ¿sí? Atributos de tipo público. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde, por ejemplo, cuando yo instancio, por ejemplo, acá, aquí, cuando yo instancio de esa clase, miren acá está, aquí estoy creando la instancia, ustedes más o menos también ya han visto en Java cómo es. Yo puedo invocar aquí, en este caso estoy invocando a un método, ¿cierto? O sea, a una operación que es de tipo público. Pero yo desde acá también, al momento de instanciar, por ejemplo, yo también le puedo decir a él que me imprima, por ejemplo, en el cliente, en el objeto cliente M, que es el objeto de la clase modelo, yo puedo decirle que me imprima, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Y él esto me lo va a hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque el atributo es de tipo público, que es lo que significa que es accesible, ¿cierto? Es accesible, dice acá, tanto dentro como fuera de la clase, ¿sí? O sea, es accesible de todos lados. ¿Qué quiere decir desde dentro y desde afuera? De dentro es, por ejemplo, toda esta es la estructura de la clase. Aquí yo, por ejemplo, tengo un método. Y yo desde acá puedo llamar, como lo estoy haciendo aquí, puedo llamar a ese atributo. O sea, estoy dentro de la clase, estos son los métodos, ¿cierto? Estoy dentro de la clase y estoy invocando a ese atributo público, o sea, estoy invocando desde dentro. Y desde afuera es lo que estoy mostrándoles acá, que desde afuera también lo estoy invocando, ¿sí? En este caso los dos estarían perfectos porque me está diciendo acá que ese atributo es público y no tengo problema, ¿sí? Si yo llego a cambiar ahora sí cambiamos al otro nivel, bueno, aunque no estoy ejecutando todo el código, pero pues ustedes saben que eso ya genera un error. Si yo por ejemplo acá pongo que este es private, ¿cierto? O sea, es privado. Entonces, voy a guardar un momento acá.
¿Qué me dice el concepto? Me dice que indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase. Solo sus métodos lo pueden utilizar. O sea, quiere decir que en este caso, ¿dónde está el código? Acá. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso donde nuevamente estoy usando el nombre, aquí no hay problema, porque estoy dentro de la clase. ¿De acuerdo? Ahí me está diciendo, bueno, no me está diciendo acá, pero sí, digamos, ese atributo. ¿Sí? Entonces, este private. Entonces, aquí no hay problema porque estoy dentro de un método que está usando a este atributo que es privado y no hay problema. Pero aquí sí me va a generar un error. Obviamente cuando lo ejecute me saldría que, en este caso me saldría un error diciendo que ese atributo no es accesible o que tiene una restricción digamos, de visibilidad de la clase. Entonces en este caso, como estoy por fuera y estoy invocando un atributo privado, ¿cierto? Estoy diciéndole acá que me imprima un atributo privado, entonces no me va a dejar. ¿Sí? Esto en este caso ya me botaría error porque estoy por fuera de la clase. Entonces, eso es, digamos, la diferencia que hay entre lo que es la pública, que es como el mayor nivel de visibilidad, y el private, que es el menor nivel de visibilidad. Ahora, por último está el protegido. Dice, indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase. O sea, quiere decir que, nuevamente, este concepto, o sea, eso de invocarlo desde afuera, tampoco va a ser permitido, ¿cierto? Pero sí podrá ser accesible por sus métodos de la clase. O sea, quiere decir que hasta acá es exactamente igual que el privado. O sea, restringe el acceso desde afuera de la clase, pero internamente sus métodos sí pueden acceder a ese atributo, digamos, en este caso protegido. Pero además de las subclases que se derivan, o sea, herencia, que es, digamos, la diferencia que hay entre privado y protegido. Que en este caso, cuando hay una herencia de clases, en eso sí estaba por acá, digamos aquí. Aquí, por ejemplo, hay una herencia de clases. Esta es una clase llamada helado, ¿cierto? Esta es una clase llamada helado, bueno, que es una clase abstracta. Pero bueno, digamos que es una clase y acá está una clase nueva o una clase tradicional. En este caso, por ejemplo, este tipo bueno, en este caso el privado, que es el de mayor restricción, o sea, el segundo. En este caso, por ejemplo, ese atributo no va a poder ser accesible para estas clases. Estas clases no van a poder acceder a ese atributo llamado imagen, ¿de acuerdo? Porque solamente son accesibles dentro de la misma clase, ¿sí? Solamente dentro de la misma clase. Pero este que es protegido, entonces quiere decir que es accesible dentro de estos mismos métodos, o sea, normal, pero también sí puedo usarlos, como acá, puedo usarlos en clases que se hayan heredado de esa clase donde se colocó el atributo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres niveles que existen. Entonces, público, que es general, tanto dentro de la clase como por fuera. Privado, que solamente es accesible dentro de la clase que lo creó, ¿cierto? Y no más, ni se puede acceder por fuera, ni se puede acceder en las clases que se heredan. Y protegido, que no me permite acceder por fuera de la clase, no me permite acceder, pero sí me permite acceder dentro de los métodos de la misma clase y dentro de los métodos de las clases que se heredan. ¿De acuerdo? Esos son los tres conceptos que en este momento vamos a trabajar. Adicionalmente dice que acá ya empezamos a ver algo también que es la asociación, que es lo que vamos a trabajar, digamos, en el diagrama. Vamos a hacer tanto la construcción de las clases con sus atributos y lo que retorna y todo ese tema. Y también vamos a empezar a manejar algo que es asociación. Entonces dice, el propósito de una asociación puede expresarse en un nombre, verbo o frase que describe cómo los objetos de un tipo clase se relacionan con objetos de otro tipo clase. O sea, quiere decir que aquí la asociación es como una clase se relaciona con otra, ¿sí? Que eso pues lo hemos visto o lo hemos hablado, digamos, de alguna manera
a lo largo de lo que ustedes han hecho cuando encuentran, bueno, cuando construyeron las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona tiene un coche o un carro. Una persona tiene un carro. Entonces, ahí hay una asociación entre la clase persona y la clase carro. Una persona maneja un coche. Entonces, también hay una relación o una asociación donde digamos, la persona pues está teniendo una acción que es manejar ese carro. Y también se ve un concepto que se llama multiplicidad, que dice que cuando los objetos van a participar en una relación. Entonces, la multiplicidad es exactamente igual a cómo se trabaja en base de datos. Entonces, que por ejemplo, un carro puede tener de pasajeros, obviamente, muchas personas. Entonces, un carro, muchas personas, ¿sí? O puede transportar muchas personas. Entonces, eso nosotros lo estamos viendo acá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nuevamente la clase del vuelo, ¿sí? Y aquí tenemos, digamos, el avión como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el tipo de nave o de avión. Entonces, es un string, ¿cierto? Vamos a ponerle un poquito más de zoom a esto. Entonces, por ejemplo, un string, la velocidad máxima de ese avión. Entonces, eso es un atributo que se recibe en millas por hora. La distancia máxima también se maneja en millas, o sea, cuánto puede ese avión recorrer, pues obviamente con un tanque lleno de gasolina. Y tiles ID es un string, bueno, ese sí no tengo presente que es un tile. Vamos a buscar aquí un traductor. Vamos a buscar acá. Tile. Ah, es como cola. Cola, me imagino que es como el ID, no sé, bueno, como un número o algo así del avión. ¿Sí? Profe, una preguntita, ¿cómo se traduce? ¿Me puede hasta deletrearlo, por favor? ¿Qué? ¿Tile? Sí. Es T-A-I-L. Porque tie es cola, pero eso es como decir la parte de atrás de algo. Sí, es la cola, pero tiene un ID. Quiere decir que eso es un número único. De pronto es como un número de identificación de la. Sí. Ya. Y obviamente esto es avión. Y ese es como el tipo de avión que es, ¿sí? Avión, sí, el Highcraft tie es el tipo de aeronave. Exacto. Entonces acá dice, se indica el rol y la multiplicidad. Un vuelo está asociado con un avión. O sea, este es un vuelo, ¿sí? Que está asociado con un avión. Y un avión puede tener asociado ninguno o varios números de vuelo. Entonces, por ejemplo, acá. Por ejemplo, vuelo asignado, ¿cierto? Entonces dice que la aeronave puede tener, bueno, el vuelo puede estar asignado a nada, o sea, 0, o una aeronave, ¿de acuerdo? O sea, un vuelo, digamos el vuelo número 100, puede estar asignado a ninguna nave, o sea, de pronto es un vuelo que no vaya todavía a salir o no vaya a estar todavía asignado, o puede estar asignado a uno. Lo único que no puede pasar es que pueda estar asignado a 2, ¿no? Ni a muchos, porque obviamente un vuelo, pues digamos que habría un error. Entonces, un vuelo no puede estar asignado a nada o puede estar asignado a uno. ¿Listo? Y el avión asignado a un vuelo puede ser, o sea, la forma en que un avión puede asignársele a un vuelo. Entonces, un avión se le puede asignar ningún vuelo o se le puede asignar muchos vuelos. ¿Sí? En un mes, por ejemplo, un avión puede tener 4, 5, 6 vuelos. ¿De acuerdo? Entonces, o puede que en ese mes o en ese tiempo, en ese caso estoy metiendo un periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo, digamos, no haya ninguno. ¿Sí? Ese mes el avión no vuela. O puede que tenga mucho. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, la multiplicidad es eso. ¿Cómo se relaciona una clase con la otra? Por medio de esto, la asociación se hace por medio de una línea que no tiene ningún símbolo. Y donde nosotros podemos ir colocando la multiplicidad y como dice también acá en la diapositiva anterior, ¿cierto? También podemos expresarlo por medio de un nombre o un verbo o una frase.
que es lo que, por ejemplo, ahorita les estaba colocando de ejemplo, valga la redundancia, digamos, del carro, que una persona y un carro, por ejemplo, yo puedo decir que una persona o un carro le caben o tiene capacidad para varias personas. Entonces, la frase sería esa, ¿no? Le caben o capacidad de pasajeros o capacidad de muchas personas. Porque yo también puedo relacionar dos clases, pero si yo no le digo a él por medio de un mensaje con cómo se está relacionando, pues habría también un error, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las dos clases o la clase persona tiene la misma relación con el carro, pero en una dice que una persona tiene un carro y en otra que dice que maneja un carro, ¿sí? Son dos acciones diferentes. La dirección de las flechas de la asociación, que es lo que estamos hablando, dice que determinan en qué dirección puede recorrerse una asociación en el momento de la ejecución. Una asociación sin flechas significa que se puede ir de un objeto a otro en viceversa. O sea, quiere decir que en algunos casos, como acá, va a haber una flecha y en algunos casos no. Cuando no hay flecha, significa que la relación va de una clase a otra y viceversa, ¿sí? Como pues estábamos hablando acá. Aquí la relación del vuelo y del avión va hacia ese lado y también del avión hacia el vuelo también va en el otro sentido. Por eso están esas partes de acá arriba y acá abajo, que representa, pues representa un sentido que es del avión hacia el vuelo y este de acá abajo representa el vuelo hacia el avión, ¿sí? Dice, por ejemplo, la siguiente, el tipo de flecha en asociación implica que desde el objeto reservación puede recuperar dirigente hacia el objeto cliente. También implica que el objeto cliente puede recuperar el juego de reservación para ese cliente. Entonces revisamos un momento el ejemplo. Entonces aquí dice, esto es una reservación y este es un cliente, ¿cierto? Entonces aquí dice, un cliente puede hacer una o muchas reservaciones hecha para, ¿sí? Y acá también yo puedo decir que, por ejemplo, una reservación, no mentiras, aquí no tiene, digamos, este punto, está de pronto es para ese lado. Cliente, dice, un cliente o una o muchas reservaciones están hechas para un cliente. Bueno, sí podría ser en el sentido, pues digamos, en ese sentido, pero generalmente sería acá. Un cliente puede hacer una o muchas reservaciones, ¿de acuerdo? Pero entonces, como no tienen líneas, puedo yo, digamos, también decir lo mismo. Una reservación o muchas reservaciones las puede hacer un cliente. Un cliente puede, a lo largo también del tiempo, digamos, puede reservar una vez o muchas veces en esa compañía. ¿Sí? Si sumamos que los requerimientos para un sistema de reservaciones requiere que desde una reservación que el cliente pueda recuperar el cuarto. Entonces aquí, bueno, en este caso no es un avión, es un hotel. Y aquí solamente va en un solo sentido, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que la reservación, una o muchas reservaciones hechas para una sola habitación, ¿sí? Como el cuarto o habitación del hotel, pues obviamente no se reserva, sino que la reservación es la que se hace hacia la habitación, pues obviamente en este caso no hay una asociación hacia el sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces, la reservación, una o muchas reservaciones se puede hecha para o se puede hacer para una habitación, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, es lo que, digamos, está diciendo con el sentido de las flechas. Un cliente sí puede hacer muchas reservaciones porque el cliente como tal pues tiene esa acción. La reservación pues también puede hacerse, digamos, puede tener una o muchos clientes, ¿cierto? Una o muchas reservaciones las puede hacer un cliente, pero acá la habitación no tiene esa acción porque la habitación es, digamos, algún objeto quieto que espera que sea, digamos, reservado por alguien. Entonces, esa reservación que es el cliente prácticamente es la que se le hace a la habitación. Entonces, una reservación o muchas, de una o muchas reservaciones se pueden hacer a una habitación. ¿Sí? Obviamente no está tomando no está tomando en cuenta el factor tiempo, ¿no? Porque pues vamos a decir que es a lo largo de la semana, a lo largo del mes, a lo largo del año. Bueno, hay otras clases de asociación, aunque esto no lo vamos a hacer todo desde ya, vamos a ir avanzando poco a poco. Clase de asociación dice que cuando se modela una asociación entre clases, a veces es necesario incluir otra clase que contiene información valiosa acerca de la relación. Esto, digamos, me parece a mí clave poderlo
también ir mirando, ir analizando en nuestro diagrama de clases. Dice que se representa con una clase normal, solo que la línea que la une con la línea que conecta las asociaciones primarias es punteada. La siguiente figura muestra una clase de asociación para el ejemplo de los vuelos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Nuevamente, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos los vuelos y frecuencia de vuelos, ¿sí? Entonces, en este caso, dice, bueno, tenemos el vuelo, primer nombre, me imagino que eso es como el pasajero, viajero frecuente, como la persona, viajero frecuente. Entonces, por ejemplo, dice, en este caso, los pasajeros pueden estar, digamos, en ningún vuelo o en muchos vuelos. O sea, una persona o un pasajero puede viajar en ninguno o en muchos vuelos, ¿cierto? Y los vuelos pueden tener ninguno o muchos pasajeros, ¿sí? Entonces, aquí está la asociación. Entonces, ahí está la asociación porque está en doble sentido, ¿no? Entonces, un pasajero o los pasajeros pueden estar en ningún vuelo o en muchos vuelos. O sea, un pasajero a lo largo de todo el servicio que tiene la aerolínea o esto que usa el pasajero en la aerolínea. Entonces puede no montarse en ninguno, como puede que se monte en ninguno, o sea, use el vuelo. Y un vuelo o los vuelos pueden tener ningún pasajero, que pues obviamente sería algo muy raro, pero también puede tener muchos pasajeros. Entonces, cuando hay esto, que esto en base de datos se llama, digamos, una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Nace una clase, en este caso la llamamos clase. Entonces, por ejemplo, aquí hay muchos a muchos, ¿por qué? Porque aquí un pasajero puede estar en uno o muchos vuelos, entonces ahí hay una relación uno a muchos. Y cuando es en el sentido contrario, que un vuelo puede tener uno o muchos pasajeros también, entonces eso significa una relación de muchos a muchos. Y es así como, digamos, también se plasma en una base de datos, ¿cierto? Eso se llama una relación de muchos a muchos. Pero la relación de muchos a muchos no se puede diagramar, o sea, en base de datos no se puede representar directamente. ¿De acuerdo? O sea, yo no puedo decir una tabla con otra tabla se relaciona muchos a muchos, no. Para eso nace una tercera tabla, que en algunos casos se llama una tabla pivote, que es una tabla que une ambos en una sola, digamos, un solo concepto. ¿Sí? En este caso se llama, espera un momento, busco acá con en este caso es una clase que se llama crédito de millas, ¿cierto? O sea, es como las millas acumuladas. Y acá, miles, que es millas, ¿cierto? Millas base y bonos de millas. Entonces, en este caso dice que cuando un pasajero viaja mucho y cuando un vuelo tiene muchos pasajeros, pues ustedes saben que en los vuelos hay algo que se llaman millas, ¿no? Que es como un, digámoslo así, es como un premio, un bono que se le da al pasajero, que obviamente, digamos, si de aquí a Bogotá hay, no sé, 200 millas, porque se calcula en millas, no en kilómetros, si hay 200 millas, entonces esas 200 millas, bueno, no sé si sea exactamente las mismas 200, pero digamos que eso se le acumula al cliente, ¿sí? Digamos que por 200 millas le den 20, ¿sí? Le den una décima parte. Entonces le dan 20 millas. Y eso usted lo va guardando, lo va acumulando en su cuenta, ¿no? Digamos, si usted viaja con Avianca, entonces casi todos tienen ese sistema de millas. Entonces usted va acumulando, va acumulando, va acumulando. Y digamos que usted acumuló 200 millas, ¿sí? Usted tiene 200 millas. Entonces usted lo que hace es solicitarle a la aerolínea que le den un tiquete donde pues pueda cubrir ese trayecto. Entonces, digamos, un tiquete en Neiva a Bogotá son 200 millas y usted tiene 200, bueno, 200, 210, 220. Entonces, le redimen esas millas, obviamente se las restan y le sale el vuelo gratis, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso pues obviamente mucha gente, pues salirle un vuelo gratis, eso es bastante, la gente que viaja bastante, pues obviamente tiene bastantes millas, ¿sí? Entonces, en este caso, esa es la clase que se genera. Dice, la asociación entre la clase flights y frequent flyers es a través de una clase llamada mileage, creo que se llama. Mileage credit. Mileage credit, ¿cierto? O sea,
crédito de millas. Eso significa que debe haber una instancia en esta clase cuando una instancia de la clase flight se asocie con una instancia de la clase frequent flight. O sea, quiere decir que cuando, digamos, esto se genera dentro del sistema, dentro del software, ¿sí? Cuando hay un vuelo y hay pasajeros, también se debe generar una instancia de esto. ¿Por qué? Porque digamos que se va a guardar las millas que todos esos pasajeros que volaron tienen que guardarse. ¿De acuerdo? Entonces, este objeto, que es por ejemplo la base de millas y los bonos de millas, ¿no? Lo que obtiene el cliente, pues se instancia. Entonces, digamos el vuelo Neiva-Bogotá, entonces cuando pasa esto, se instancia esta parte y este objeto pues después va a ir guardado en cada uno de los pasajeros que viajaron en ese vuelo, ¿sí? Entonces nace una tercera tabla, que es esa tabla como pivote, que es la relación de muchos a muchos, ¿sí? Entonces eso es. Generalmente cuando se trabaja en base de datos, las tablas muchos a muchos pues toca analizar. En este caso pues está diciéndole las millas. Pero si yo vengo acá a un concepto de base de datos, pero yo acá no puedo ver modelo relacional. Creo que no puedo, sí puedo. No, no puedo ver acá modelo relacional, lástima. Pero digamos que aquí les voy a mostrar un modelo relacional de lo que estamos viendo. Generalmente, por ejemplo en este caso esta tabla, se está relacionando la tabla sabor y la tabla venta. O sea, los sabores de los helados, esto es un ejercicio. Ah, pues es un ejercicio de los casos de uso. ¿Se acuerdan los casos de uso que ustedes hicieron de Popsi? ¿Y de Hasbro? Sí, señor. Sí, señor. Esto nosotros lo estamos desarrollando ya en PHP. ¿Sí? Bueno, estamos haciendo el ejercicio de Popsi. Ya les muestro rapidito, así como para que ustedes se den cuenta en qué vamos con los muchachos de la noche. Estamos desarrollando bueno, ya tenemos dos formularios hechos. Sí, está inicializado, sí. Pero este es como el más interesante, que es como el que más le hemos trabajado. Dentro del caso de uso, nosotros decíamos que cuando un cliente iba a comprar, el cliente podía guardar puntos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso, si el cliente estaba registrado, pues bueno, listo. Si no, pues obviamente toca registrarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, yo acá tengo ya todos los clientes. Esto pues está hecho con PHP. Pero traigo un cliente que exista. Bueno, que ya tenga puntos. Y aquí pues estamos trabajando los helados nuevos. Los helados tradicionales. Nos me falta colocar los helados de temporada. Y aquí estamos haciendo y ya estamos registrando la compra. Ya la última clase sí está registrando la compra. Esto está por aquí porque pues digamos que en la clase estamos mirando cuando se crea un nuevo usuario y bla bla bla. Entonces se guarda en base de datos y eso, ¿sí? Y se guarda la compra. Eso es lo que estamos trabajando en este momento. También obviamente tenemos uno que es categoría. Entonces que ese sí es sencillito, ¿cierto? Con las tablas, las categorías que se van a manejar. Y eso es lo que estamos haciendo y estamos desarrollando ese ejercicio de la heladería. Entonces en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que los sabores, cuando se hace una venta, pues obviamente tenemos que decir qué sabores se vendieron en esa venta, ¿no? En este caso de pronto helado de vainilla, helado de mora, de mandarina, de limón y venta. Entonces volvemos a analizar lo que está acá en la presentación, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los helados. Entonces en una venta yo puedo vender muchos sabores de helado, ¿cierto? Y en un sabor de helado pues se puede vender muchas veces, o sea, puede haber muchas ventas de ese mismo sabor de helado. Entonces, en ese caso nace una relación, una asociación como esta.
bueno, hablando de diagrama de clases, hablando de base de datos, pues es una relación de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, para poder hacer esa relación, tanto acá como en base de datos, tenemos que crear una tercera tabla. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, en este caso, la relación de muchos a muchos en estas dos tablas, se crea una tabla que se llama ID venta sabor. Bueno, perdón, venta sabores. O sea, unir los dos nombres. Generalmente yo siempre hago eso. Uno de los dos nombres, venta sabores, que es la unión de estas dos para saber qué es la unión de estas dos tablas. Como acá no hay, digamos, a diferencia, digamos, de este ejercicio, donde sí se necesita guardar, las millas, aunque eso también lo estoy revisando, porque creo que ahí va a haber una corrección. A diferencia de este, en la tabla de la venta de los helados y los sabores, no hay como algún valor que toca guardar adicional, o sea, no se genera nada, ¿sí? Entonces, lo único que se hace es crear una tabla que tenga pues una llave primaria y las llaves foráneas, que pues en este caso pues son la llave primaria de acá y la llave primaria de acá, pues acá se vuelven foráneas. Entonces hay una relación pero no hay ningún campo. Si se generase algún dato adicional, pues se pondría acá, como estamos viendo aquí en la diapositiva, ¿sí? Que es el tema de, digamos, de las millas y de los puntos. Pero en este caso no, en este caso, digamos, al momento de la venta de los sabores, no hay ningún dato adicional que se pueda guardar acá. O sea, que se necesite guardar. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, el concepto es el mismo que es en base de datos, una relación de muchos a muchos. Entonces, se crea una tercera tabla o en este caso una clase, que es la que hace la unión, digámoslo, entre esas dos clases. Y eso también tenemos que irlo analizando porque pues, recuerden que el diagrama de clases saldríamos a hacer la base de datos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, digamos, en nuestra clase. ¿Sí? Vamos a ir colocando, por eso yo les decía a ustedes la importancia de definir muy bien los atributos, de definir muy bien los métodos y pues de poderlos describir, porque pues eso nos va a ayudar un poco a saber qué se hace. ¿Listo? Entonces, por acá vamos a buscar documento, vamos a buscar sustantivos, vamos a buscar las clases y vamos a empezar aquí entonces por las clases de cada uno de ustedes, de los que, bueno, de los que las hicieron, ¿no? Entonces vamos a empezar con Alejandro. Vamos a ver, Alejandro. Entonces Alejandro tiene acá ambiente, ¿cierto? Entonces vamos a crear una clase que se llame ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Nombre, el número del ambiente, sede, tipo de ambiente. Entonces, aquí hay que analizar algo que de pronto en la diapositiva no está como muy bien claro. Bueno, en esta sí, pero en esta acá, ¿dónde es que está? En esta no está bien descrita. Y es que, obviamente, nosotros no podemos hacer que esto vaya separado. Aquí, digamos, esto no podemos hacerlo así, sino que tendría que ir así. ¿De acuerdo? Es lo único. De resto, pues obviamente es manejar un sistema camel case, o sea, que se inicia siempre en minúscula y obviamente si hay una palabra pegada, pues va en mayúscula. Las clases, siempre el nombre de la clase tiene que empezar en mayúscula y asimismo también va a pasar cuando se hace una clase acá. Siempre la clase tiene que empezar en mayúsculas, digamos como la regla. De resto, pues todos los atributos acá. Un momento, guardo esto acá. Siempre tiene que ir, los atributos y los métodos siempre tienen que ir en minúscula y la clase empieza en mayúscula. ¿Listo? Es importante esa parte. Ahora, también es importante pues estandarizar cómo van a manejar. Por ejemplo, en este caso yo uso, o digamos que el más estándar es ese, el camel case. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, número del ambiente, obviamente tampoco podemos manejar tildes. Entonces acá, número, podemos poner, por ejemplo, las tres primeras si quieren, ambiente. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo va a ser? Bueno, en este caso, nuestros ambientes
no pueden ser totalmente numéricos. ¿Por qué? Porque el número del ambiente, por ejemplo, puede ser 209 raya 1. Y esa raya pues no es un número, es un carácter. Como hay otros ambientes que se llaman, no sé, ambiente... Bueno, aunque todos tienen un número como tal. Todos tienen un número como tal, pero hay unos que tienen nombres normales, o sea, o nombres del ambiente, ¿no? Ambiente FactFesto o ambiente de automatización. Entonces, estábamos diciendo acá que, por ejemplo, el nombre del ambiente, algo que se me estaba olvidando explicarles para que ustedes tengan en cuenta es que generalmente los atributos de una clase tienen que ir de manera privada, ¿de acuerdo? Ustedes ya conocen el concepto de lo que son los get y los set, ¿cierto? Yo creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, una de las nuevas formas, digamos, o estándares de desarrollo muestra que todos los atributos tienen que ir de tipo privado. O sea, quiere decir que según el nivel de visibilidad que nosotros tenemos acá o que hemos visto, todos van a tener este nivel de visibilidad. Quiere decir que son privados, o sea que son solamente la misma clase, o en algunos casos pues protegidos si se va a manejar herencia y pues ese concepto. Pero nunca, digamos, hay que evitar que los atributos sean de tipo públicos, o si se requiere como tal, bueno, no hay ningún problema, pero digamos que los atributos no pueden ser, es evitar que sean de tipo públicos, ¿de acuerdo? Y ustedes ya saben que por medio de los métodos get y set, que son métodos en los cuales, digamos, se conectan con cada uno de los atributos de una clase, ¿cierto? Que se conectan por medio de cada uno de los atributos de la clase. Esos métodos lo que hacen es, el método set se va a encargar de guardar la información en el atributo y el método get se va a encargar de retornar lo que ese atributo tenga almacenado. Quiere decir que ese va a ser como el medio de comunicación que va a tener los atributos. O sea, los atributos van a estar totalmente aislados, ¿cierto? Porque van a estar protegidos y no van a ser accesibles desde afuera, pero digamos que la forma en que yo puedo acceder a ellos desde afuera es por medio de los métodos get y set. Entonces, por medio del método set yo envío los datos y por medio del método get yo retorno lo que está en esos datos. Incluso acá, bueno, acá de pronto yo no lo tengo así 100% en el código estamos trabajando con los muchachos esto, pero sí estamos usando los métodos get y set para poder retornar la información, ¿sí? Entonces, pero si usamos esta parte, por ejemplo, los get acá y aquí, ¿dónde está? Acá usamos los set para enviar los datos a esa clase, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la manera y pues obviamente, por ejemplo, en este caso todos estos tendrían que ser de tipo privado, ¿sí? Esa sería como el orden correcto del tema. Entonces, eso era lo único que me estaba como pasando decirles, que es como por qué se pone privado acá y por qué acá se pone público. Ahora, pues también hay que analizar, digamos, la forma de acceder a esos métodos, porque si en algunos casos hay métodos que van a ser privados, o sea, pues entonces se colocan privados, ¿sí? O si son protegidos o algo por el estilo, no hay ningún problema. Lo mismo también los atributos. Si hay que poner un atributo como público, pues también se pone, pero pues obviamente hay que analizar lo que se tiene, las herramientas que se tendrían en este momento. Entonces, bueno, en este caso, volviendo acá, número del ambiente. Entonces, el número del ambiente, el tipo que sería, entonces, el tipo, como les digo, no puede ser numérico, porque hay ambientes que tienen 209 raya 1, o digamos, también puede colocarse un nombre como tal, ¿sí? Especialmente todos tienen nomenclatura. En el SENA todos tienen nomenclatura, pero por ejemplo en el caso del ambiente de NETIC, el ambiente de NETIC tiene tiene una particularidad, y es que ese ambiente 209 era un solo ambiente antes, lo dejaron así, 209. Cuando se hizo la división del ambiente, entonces pues se crean, o sea, se vio ya como tres ambientes separados nuevamente. Entonces lo que hicieron fue decir 209 raya 1, 209 raya 2, 209 raya 3. Entonces ahí es donde está el dilema, porque quiere decir que nuestros ambientes no pueden ser de tipo numérico. ¿Listo? Entonces en este caso van a ser de tipo string.
Ahora, un concepto que yo he escuchado, pues, que lo he escuchado, no lo uso, ¿sí? Se lo he escuchado al profe César, es que los datos que no se van a manejar operaciones matemáticas, o sea, de sumar, de multiplicar, de eso, y que sean numéricos, se pueden colocar como string, o digamos, o el profe César dice que se coloquen como string, pues porque no se va a manejar ninguna operación matemática, o sea, yo no voy a poner a sumar 209 más 210, ¿sí? Entonces, en este caso, pues entraríamos, digamos, en el concepto de que podamos guardarlo como string. También dice acá que yo puedo guardar un valor por defecto, pero el valor por defecto casi no se usa. Quiere decir que yo puedo decir al momento de inicializar, por ejemplo, que el ambiente por defecto va a ser el ambiente 209, pero pues como les digo, eso rara vez se usa, ¿sí? De pronto en una ciudad, de pronto la ciudad de Neiva sí se puede dejar como por ejemplo por defecto. En este caso, así. Nivel de visibilidad, entonces recuerden, va a ser de tipo privado, el ambiente. Seguimos con la sede, entonces en este caso, sede. La sede va a ser de tipo integer. ¿Por qué va a ser de tipo integer? Porque nosotros vamos a recibir acá, o no sé si la sede va a ser de tipo integer, un momento. String, ¿no, profe? Sí, porque si es nombre de la sede, sí. Tan. Espérame, reviso acá una cosa. Shipping hacia ID. String. Bueno, en este caso no es claro porque cliente ID, orden pedido, shipping ID. Ok, creo que en este caso lo que es la sede, sí, sería un string, pero en base de datos sería un integer, porque es que la sede va relacionada. No estoy seguro si aquí va a ser string o va a integer. Yo creo que va a integer. Porque de todos modos, cuando yo hago la instancia del ambiente, cuando yo estoy programando y yo creo un objeto del ambiente, guardo el número del ambiente y guardo el número de esa información es la que va a ir en base de datos, ¿sí? O sea, ahí sí yo no puedo cambiar ese concepto, eso va a ir a la base de datos. Ahora, lo que después se guarda en base de datos es el ID de la sede. ¿Por qué? Porque pues digamos que esa es la relación que existe entre la tabla ambiente y la tabla sede, ¿sí? Entonces, en este caso, sería de tipo integer, ¿sí? Según la lógica que yo tengo de la programación, es eso, sería de tipo integer, porque se está recibiendo es como el identificador de la sede, no el nombre, ¿sí? Que ya después, digamos, aparezca el nombre en el formulario es muy distinto, pero cuando usted selecciona esa sede, usted lo que está llevando es el ID de la sede, no está llevando el nombre. Porque después le tocaría hacer digamos, le tocará hacer un método para comparar el nombre de la sede que la persona seleccionó y buscarle el ID, porque al final esa es la forma en que se relacionó las tablas en base de datos. Entonces en este caso no, en este caso digamos debe ser de tipo integer.
tipo ambiente. Entonces tipo ambiente, ¿sí? Entonces en este caso también lo mismo, va a ser de tipo integer. ¿Por qué va a ser de tipo integer? Porque debe de existir una clase que se vaya a llamar, que se relacione el tipo de ambiente, ¿sí? Debe existir una clase que relacione el tipo de ambiente con los ambientes. O sea, debe existir una clase donde se cree el ambiente, los ambientes convencionales, el ambiente bla bla bla, y así sucesivamente. ¿Sí? En este caso, tipo de ambiente. Bueno, ese dejémoslo así. Yo creía que dejarlo así, tipo integer. Ahora los métodos. Método en el cual se especifica el nombre de la sede de la institución a la cual se imparte el proceso. Entonces, aquí me está diciendo él que, digamos, en este caso Alejandro tiene 3 métodos, que es método en el cual se especifica el nombre de la sede de la institución en la que se imparte el proceso de formación. Entonces, hay que analizar algo, ¿no? Los ambientes, cuando yo selecciono eso, digamos, en este caso no iría un método. No necesito un método para poder especificar el nombre del ambiente. Porque cuando yo tengo un formulario, pues el cliente lo único que hace es decir, coja el nombre de la sede tal y salió. O sea, yo no tengo que crear un método que se encargue de calcular, de especificar eso, ¿sí? Lo único que yo hago es que en un formulario yo uno el ambiente y la sede, ¿sí? Yo uno el ambiente y la sede y pues obviamente cuando me sale a mí la opción de seleccionar sedes, eso viene de otra clase, que es la clase sede, que es la que sí va a tener un método, que es la de buscar, que es la que me hace encargar de hacer la consulta de todas las sedes en base de datos y de mostrármelas en ese formulario o en los formularios que se necesite mostrar esas sedes, ¿sí? En este caso, un método para eso no hay. Método en el cual se hará el registro del ambiente de formación. Pues ese es, digamos, parte del CRUD, ¿no? Ese es parte del CRUD. Y mirar si el ambiente es un laboratorio, taller tecnológico, ambiente convencional, es también parte del tipo ambiente. O sea que en este caso, como tal, no tendríamos ningún método adicional de los del CRUD, ¿no? De crear, no sé si aquí en el ejemplo lo tenga así, registrar, login, actualizar, ver tarjeta, juntar carros, ítem al carro. No, pero creo que no está. Actualización de catálogo. Cliente. No, creo que no se coloca mayores métodos. ¿El ambiente en el sistema hace algo adicional? No, creo que no, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a dejar esto, vamos a borrarlo y vamos a dejarlo así. Vamos a poner otra clase, en este caso la clase año, que tiene el número del año, número del año, en este caso año, ¿sí? Tipo, en este caso va a ser tipo date, que es dato. Inicio del año académico, entonces fecha, inicio. Esto también es tipo date. Y fecha
fin. Fecha fin. ¿Por qué lo pongo como año y no como año? Porque no permite ñes, ¿sí? Bueno, en clases de pronto sí, en un diagrama de clases sí, pero en base de datos no. Entonces, desde ya le pongo que, digamos, cómo va a quedar en base de datos el concepto. En este caso va a ser date, pero acá fecha inicio, no sé si ponerle académico, y fecha fin académico. Bueno, pongámoslo así. Listo. Método en el cual se establece el día de inicio y finalización del calendario académico. Entonces, en este caso, cuando yo creo un año, es que eso es lo mismo del CRUD. Entonces tampoco iría métodos. O sea, los métodos normales del CRUD, ¿no? Crear un año académico. Cuando yo creo un año académico, en pocas palabras, estoy registrando los tres datos, ¿no? Lo mismo pasa acá. Cuando yo estoy creando un ambiente, estoy registrando en este caso, los tres también datos que existen. Entonces, cuando yo creo el año, pues tengo que ponerle qué año es, qué fecha de inicio académico es y qué fecha de fin es. ¿Listo? Entonces, en este caso, este método tampoco iría. Digamos que no aplicaría. Listo. Entonces, vamos a ir con Pedro. Este sí está, bueno, este fue el que hicimos ayer, ¿no? Administrador. Administrador. Listo. Entonces, el administrador tiene nombre, apellido, identificación, usuario, contraseña, correo y teléfono. Entonces, en este caso, tiene nombre, ¿sí? De tipo string. Tiene apellido. Apellido. De tipo también string. Tiene identificación, que se hace de tipo integer, aunque la identificación va a ser acá. Usuario, un string. Contraseña, también va a ser string. Correo y teléfono. Correo, también string. Y teléfono, que se va a hacer integer. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta? Nos faltaría de pronto el tipo de documento, ¿no? Porque tenemos identificación, pero no tenemos tipo de documento. Entonces, tipo documento. Eso va a ser... No, pero no puede ser string. Tiene que ser integer. Listo. ¿Qué operaciones tiene? Formato de guía de aprendizaje. Entonces, acá sí cambiamos un poco. Ese sí tiene operación. Entonces, bueno, ya aquí. Tiene formato guía.
El administrador tendrá la tarea de crear y modificar el formato de guía de aprendizaje. Al formato podrá añadirle campos nuevos, eliminar campos y cambiar la organización de la guía. Creo que no necesita parámetros. Y va a retornar, no sé si retorne algo. El formato de la guía. Creo que no. Creo que no retorna nada. Sigue formato de planeación, entonces lo mismo. Formato planeación. Formato lista chequeo. Lista chequeo. ¿Cierto? Registro de instructores. Registro instructor, que puede ser uno o varios. En este caso sí va a recibir un parámetro, ¿cierto? Que es la lista de instructores. Porque recuerden que él puede recibir uno o varios instructores cuando va a hacer el registro. Ese va a ser de tipo... la lista va a ser string, creo. Aunque no, esa lista... En un momento. Esa lista... Lo que pasa es que esa lista cuando se recibe puede ser de dos maneras. Puede ser el dato del instructor, o sea, un objeto de la clase instructor. O puede ser también un archivo de Excel. Nosotros dijimos que íbamos a hacer eso también por medio de archivo masivo. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos ahí? El registro de instructor va a recibir un dato que puede ser de la clase instructor, registro instructor, o también podemos ponerlo acá así, registro instructor masivo. Esta lista instructores, acá sería instructor, y aquí lista de instructores. Pongo el string void. Así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta clase o ese método va a estar dividido en dos. Uno, que es el registro del instructor, o sea, cuando recibe un solo instructor va a usar este método. Y él va a recibir un parámetro que es el instructor, que es un objeto de la clase instructor. ¿Sí? Como en el ejercicio acá que decía color, ¿no? Color. En este caso, pues es es el parámetro de una clase. Y va a recibir entonces un parámetro llamado instructor de la clase, la clase instructor.
no retorna nada. Y el registro de instructor masivo, entonces va a recibir una lista de instructores. En este caso pongámosle string porque sería un archivo plano. O no sé, bueno, tocaría revisar también de pronto cómo de pronto representar lo que es un archivo. Tampoco retorna ningún valor. Entonces registro de aprendices, lo mismo. Entonces esto prácticamente lo vamos a copiar y vamos a poner acá registro aprendiz. En este caso va a recibir un aprendiz de la clase aprendiz y el instructor de registro aprendiz masivo, que va a hacer recibir una lista de aprendices. ¿Listo? Ahora, jornada de formación. Es lo mismo acá. Otra que se llame jornada formación. Dice que registra las jornadas existentes en el centro de formación, teniendo en cuenta registro horario de inicio y fin de cada jornada. En este caso, tenemos que analizar aquí hay que analizar, o sea, hay algo que cambia, y es que las jornadas de formación, a pesar de que las va a hacer el administrador, eso es un método que viene de la clase jornadas, porque dice acá, registrar las jornadas existentes en el centro de formación. Él tiene la tarea de registrar las jornadas que existen en el centro de formación, teniendo en cuenta registrar el horario de inicio y de fin. Entonces, si yo reviso por acá jornadas, ¿a quién me correspondió jornadas? Aquí, ¿cierto? A Diego Alejandro. Entonces vamos a buscar un momento acá el lado de Diego Alejandro, creo que es este. Entonces miren, la jornada es una clase que ya tiene nombre de la jornada, cantidad de horas, hora de inicio y hora de finalización, ¿sí? En este caso, cuando yo hablo del método jornadas de formación, quiere decir que el administrador es el que tiene el permiso de registrar las jornadas existentes en el centro de formación, teniendo en cuenta registrar el horario de inicio y fin de cada jornada, o sea, esto. Quiere decir que el administrador lo que puede hacer es usar, ¿sí? Usar la clase jornada para registrarlo, o sea, para crear una instancia de esa clase y registrarlo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que en este caso, el administrador lo que tiene es una relación, esta clase administrador tiene una relación con la clase jornada, ¿sí? Que es lo mismo que estábamos viendo acá, que de pronto el vuelo, la aeronave, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta acá, cuando hay una relación no es que pase un dato al otro, ni un método llame al otro. Hay una relación existente. Y aquí sigamos cambia un poquito a la forma en que se va a mirar la parte de programación y la parte de sucesos. O sea, esas relaciones solamente se nombran y se dice cómo está relacionada una clase con otra. En este caso, nuestra clase administrador está relacionada con la clase jornada. ¿Listo? Espérame un segundo, aquí.
Listo, en este caso creo que jornada, bueno, jornada nosotros la podemos dejar aquí porque estamos haciendo un ejercicio inicial, pero varios de estos métodos que estamos viendo acá de pronto no van a, o sea, se van a representar después por medio de la asociación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si de pronto cada después revisar si el de registro de aprendices también, ¿sí? Pero en este caso, jornada, digamos que sería la jornada de formación. ¿Él recibe algún parámetro? No, creo que ninguno y tampoco retorna nada. ¿Listo? Vamos a dejarlo así porque estamos mirando esto. Ambiente de formación, entonces lo mismo. Ambiente, digamos en este caso, ambiente de formación. Ese ambiente entonces tiene relación con este ambiente. ¿Sí? Entonces, en este caso habría una relación, yo no sé si por aquí puedo bajar esto. No. No me sale la opción de quitarle la flecha. Aquí habría una multiplicidad entre ambiente y administrador, ¿no? En este caso, de pronto sería así. Y agregar multiplicidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, él digamos, un administrador o muchos administradores, uno o muchos pueden crear ninguno o muchos ambientes. Acá vamos a decir que registra. ¿Sí? Es uno o muchos también, aquí. Uno o muchos administradores pueden registrar ninguno o muchos ambientes. O sea, no pueden registrar ninguno o pueden registrar muchos ambientes. ¿Listo? Entonces, este mensaje es clave porque es el que me permite a mí saber por qué existe una asociación entre estas dos clases. Entre la clase administrador y la clase ambiente. ¿De acuerdo? Y ese mensaje prácticamente viene de saber aquí qué es lo que se va a hacer acá. Registrar los ambientes que existen en el centro de formación. Asociación de instructores a ficha de formación. Ese es otro método. Entonces, este método, por ejemplo, no sería como tal un método porque para eso nace esta asociación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo ahí, después miramos si lo dejamos o lo quitamos. Entonces sería asociación, instructores, ficha. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nos pase un parámetro que sea el instructor o los instructores. Y en este caso creo que no va a retornar absolutamente nada. Después tenemos roles, año académico, para no faltar
roles. Yo les decía a ustedes que esto tocaba dejarlo así porque me va a recordar o me va a permitir estar pendiente esta clase con qué se va a relacionar a futuro. Entonces, por ejemplo, acá roles, ¿sí? Roles. Yo sé que aquí quiere decir que cuando pongamos la clase roles tiene que haber una asociación con esta clase, ¿sí? Después está año académico. Creo que solamente se llama año, aunque sí deberíamos ponerle académico. Académico. ¿Sí? Año académico, vamos a ponerle acá año académico. ¿Sí? Esta asociación la vamos a hacer para la próxima clase, ¿listo? Vamos para la próxima. Programa de formación, entonces, programa de formación. Programa de formación. Vamos a terminando líneas. Líneas. Listo. Sede. Fichas. Bueno, entonces estoy dejando así como plano para terminar, ¿listo? Y backup. Listo. Yo creo que no serían más. Como les digo, esto no, yo lo dejo es para eso, o sea, yo les pedí que lo dejáramos porque me permite a mí saber que hay una unión con otra clase, ¿no? O si no, después ni nos daríamos cuenta. Por eso lo hicimos el ejercicio de esa manera, que es extraer qué métodos o qué acciones hace cada una de las clases dentro del software. En este caso, pues también tendría una relación año académico con la clase administrador. ¿Por qué se me pegó así? Un segundo. ¿Sí? También habría una unión entre estas dos clases, donde, por ejemplo, un administrador, lo mismo, puede crear uno o muchos años académicos y pues un año académico, bueno, en este caso no es reversa, pero sí sería que un año académico puede ser creado por un solo administrador. Entonces, en este caso, cuando la relación es uno a uno, no se nombra, ¿no? Que un año académico puede ser creado por un solo administrador. O sea, el registro, por ejemplo, el año 2020 solamente lo puede hacer una sola persona. Entonces, esa relación no se nombra porque es una relación de uno a uno. Entonces, lo que se hace es nombrar la que siempre va a ser de uno a muchos. Siempre es como la que tiene prioridad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues sería muy similar a esta. Bueno, la vamos a dejar para la próxima clase. ¿Listo? Muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a pausar aquí la grabación.